que Jesús, que Jesús era un líder militar, no un líder espiritual, y ellos no querían a estos, la iglesia tampoco. Cuando el Señor es arrebatado, sus seguidores fueron perseguidos. El libro de Hechos cuenta de toda esa persecución que tuvieron los apóstoles. Fueron dispersados y tal vez Dios usó esto para que la iglesia se propague. De hecho, la iglesia de Antioquía fue fundada por laicos, no había ni un apóstol allí, y simplemente los laicos que fueron a esta ciudad huyendo de la persecución plantaron iglesias. Pero Pedro y Juan, en el capítulo 4 de Hechos, fueron puestos en la cárcel también e interrogados por todos los jefes del pueblo, digámoslo así, porque hablaban de Jesús y les prohibieron literalmente hablar de Cristo. Y en este contexto de persecución, de conflicto de líderes religiosos, de líderes políticos de la nación de Israel, Pedro se encuentra preso con las máximas medidas de seguridad. Él tiene 2 soldados amarrados uno a cada lado, está a punto de ser ejecutado, y los mismos guardias tenían la obligación de cuidarlo con esmero, porque si algo sucedía, ellos podrían pagar con su propia vida, y eso fue lo que sucedió. Eh, Pedro está durmiendo entre 2 soldados, y viene, mire esto, qué interesante, porque viene un ángel del Señor, y yo creo que con la punta del zapato le da como una patadita aquí al costado, y le dice: Pedro, despertate, despertate, vestite, ponete las sandalias, ponete tu manto. Y Pedro, yo pienso que estaba dormido todavía, porque ya les voy a llegar al fin del relato y se van a dar cuenta. Yo creo que Pedro estaba pensando que esto era un sueño, que él estaba soñando, teniendo una visión nada más. Entonces, él se da cuenta solamente cuando está afuera, porque el ángel lo deja fuera de la cárcel, y en ese momento él mira y se da cuenta que está afuera, y él se sorprende. A veces el Señor nos tiene que despertar de esta manera, con un golpecito al costado, nos hace levantarnos, vestirnos, nos saca a la libertad, porque estamos presos de lo que nosotros pensamos, de lo que creemos, de lo que somos. Pero aquí Pedro experimenta una liberación sobrenatural, porque está ocurriendo algo, una iglesia que está orando, una iglesia que intercede por él mientras está preso. Les decía, por lo menos 5 verdades. La siguiente diapositiva, Robert, si me ayudas. Dios visita a Pedro y lo libra de la cárcel. Y hay un pasaje en Hechos 12, 1 al 4, que quiero leerles. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía a sacarle el pueblo después de la Pascua. O sea, lo iba a matar. Estaba listo para hacer lo mismo que hizo con Jacobo. Y tal vez en este contexto sería interesante preguntarnos, eh, que Dios nos visita para quitarnos de la cárcel. Dios quiere visitarnos para sacarnos de nuestras cárceles. Y la pregunta que haría es: ¿cuáles son nuestras cárceles? ¿Cuáles son las cárceles que tenemos todavía? Y tal vez hacer una pequeña evaluación y preguntarnos: las cárceles del alma, cárceles espirituales, cárceles todavía que tenemos ataduras y cosas que no nos hemos dado cuenta. Hace instantes le pasaba un mensaje y hablaba con Dayana, que Dayana, Robert y yo más o menos estamos coordinando esta semana todo el movimiento, y yo le decía al pastor Raúl Justiniano, nos decía: 5 años tarda el proceso de algo, y como por decir una fecha, ¿no? Porque es para toda la vida que Dios sigue tratando con nosotros. Decía: ¿cuánto nos falta aún todavía? Y se supone que estamos hablando líderes y pastores de años, en el caso de algunos de nosotros. Pero
saber que todavía Dios no terminó con nosotros y que Él está presto para sacarnos de la cárcel, visitarnos y sacarnos de la cárcel. Eso nos lleva a nosotros a pensar en que Él está al lado nuestro para visitarnos y liberarnos. La siguiente diapositiva, Robert, si quieres poner. Los apóstoles, aquí tenemos una aplicación práctica, ¿no? Los apóstoles estaban haciendo el bien, pero terminaron en la cárcel. Los apóstoles no estaban en medio de pecados, en medio de situaciones que hacían que la policía los corra para ponerlos presos. No, ellos estaban haciendo todo bien. Ellos estaban haciendo la obra del Señor. Entonces, ellos, a pesar de estar haciendo el bien, terminaron violentados. Y tal vez al hablar de cárceles hoy, tal vez no estamos hablando de que nos pongan presos, porque no estamos en la iglesia perseguida. En Costa Rica tenemos libertad para predicar. Pero, ¿qué cárceles nosotros tenemos? Decía recién. La cárcel es una opresión que te amarra. Entonces, sería bueno preguntarnos qué opresiones tenemos que nos están maltratando. Enfermedades, pecados recurrentes, ataduras recurrentes que están en nosotros que todavía no nos permiten tener libertad plena en el Señor. Cárcel significa que perdiste tu libertad, no necesariamente tener unos barrotes de metal adelante y estar enjaulado, por decirlo de alguna manera. Significa que perdimos la libertad. Entonces, si lo llevamos al plano espiritual, ¿hemos perdido la libertad espiritual? ¿Hay algo que nos está amarrando? Porque tal vez no nos dimos cuenta de eso todavía, y hay ataduras espirituales de las que necesitamos liberarnos. La buena noticia es que Cristo vino para liberarnos, para romper las cadenas que nosotros tenemos. Cárcel implica que estás tomando, o tal vez que estamos atados, encadenados. Eh, pero la buena noticia, como decía recién, es que Cristo tiene poder para romper nuestras cadenas, para soltarnos. La cárcel es un freno que nos inmoviliza, y hay cosas en el mundo espiritual que nos inmovilizan. Yo tengo muy mapeado en mi mente las cosas que a mí me hacen mal, las cosas que me hacen daño. Una de las cosas que es tan simple tal vez, pero que tanto daño me hace. Si yo tengo un entredicho con Vivi, con mi esposa, me cuesta, no puedo subir. Y si subo a la plataforma a ministrar con un problema con ella, yo no puedo fluir. Hay una traba en el mundo espiritual para mí, hay una cárcel para mí. Entonces yo sé y entiendo y tengo muy claro que no debo, como le dice la Biblia, dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, y debo arreglar las situaciones con gente y no solamente con Vivi. Y yo tengo eso, decía, mapeado en mi mente. Entonces, la cárcel espiritual es un freno que te inmoviliza para hacer la obra de Dios. Entonces uno se siente encadenado, pero la buena noticia es que Cristo nos ha hecho libre también. Nos permitamos que los problemas nos inmovilicen. ¿Cuáles son las cárceles que tenemos nosotros? Es la pregunta. Cárcel puede ser tal vez un encierro espiritual, un secuestro espiritual. La buena noticia es que solamente el Señor nos saca a la libertad en Cristo. Solamente nos saca en libertad el Señor para que podamos adorar en espíritu y en verdad. Aquí hay un momento para orar, y yo quiero tal vez recordarles esto, que la oración, estamos estudiando sobre la oración y lo que ocurre cuando oramos, y si no oramos, entonces no estamos modelando esto. Entonces me gustaría que oremos este pasaje del Salmo 142, versículo 7, que dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Pedir al Señor perdón por las caídas, por descuidos recurrentes que nosotros tenemos, que producen cárceles interiores, ataduras interiores, y clamar este pasaje bíblico no solamente ahora, sino siempre, todos los días, decirle: Señor, rompe mis ataduras espirituales, saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. ¿Qué tal si tomamos un par de minutos para orar? Señor, en el nombre de Jesús oramos hoy. Saca nuestra alma de la cárcel para que alabemos tu nombre, Señor. Hay cosas que todavía nos sostienen atados, nos amarran y no nos dejan salir, no nos dejan fluir.
Quita, Señor, nuestra alma de la cárcel para que alabemos tu nombre con libertad, para que podamos ver el fluir de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra nación. En el nombre de Jesús, arranca nuestra alma de la cárcel. Muéstranos, Señor, cuáles son las ataduras que nos tienen atados, amarrados al pasado, amarrados a formas de actuar, a palabras, a acciones que nos alejan de ti. En el nombre de Jesús, Señor, libera nuestra alma de la cárcel. Punto número 2, lo segundo que quiero decirles es que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por su líder espiritual. Y esto es una lección que tenemos que aprender nosotros y enseñarlo. Aprender y enseñar. La iglesia estaba orando en medio del panorama que yo les relataba al principio. Pedro está preso, hay 4 grupos de 4 soldados que lo tienen custodiado, que se rotan, que lo tienen amarrado, uno a cada lado para que no escape o intenten que el pueblo judío lo libere. Pero Hechos 12, versículos 5 al 7, dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿no? Pero la iglesia sin cesar estaba orando por él. Y este es un principio espiritual, orar por nuestros líderes espirituales. La iglesia había entendido que tenía que hacer guerra espiritual para liberar a su líder, para liberar a Pedro. Y ellos se pusieron a orar 24/7. Me hace acordar las 24 horas de oración que nosotros hacemos en esta plataforma el último jueves a viernes de cada mes. Necesitamos nosotros tener tiempos para orar y hacer cadenas de oración para que Dios libere a nuestros líderes, orar por nuestros líderes que están tal vez con techos espirituales. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de que nuestros líderes, nuestros pastores están pasando una lucha y no oramos por ellos. Más bien tal vez nos sumamos a ser parte de la lucha. Cualquiera que sea la situación difícil, adversa que viva la iglesia, nosotros tenemos que orar. No debemos descuidar la oración. Siempre estar orando, clamando por nuestros líderes espirituales. ¿Qué tal si tomamos un minuto? La siguiente diapositiva, Robert. Ahí, aquí tenemos una aplicación práctica. Nosotros, no importa la situación que sea, tenemos que orar por nuestros líderes. ¿Por qué no hacemos una oración? Tomemos un minuto para orar por nuestros líderes. Piense usted en su líder inmediato. ¿Quién es el líder más cercano a usted? Ore por ese líder y ore por la cadena de mando en la iglesia, desde el pastor, el liderazgo secundario, los hermanos aún que están en algún cargo de trabajo. Nuestra tarea es orar por ellos. Señor, oramos ahora por nuestros líderes espirituales. En esta plataforma oramos iniciando por nuestros pastores nacionales, el pastor Ricardo y la pastora Maure, y su familia, Señor. Tú los has puesto en este lugar y sabemos que es tu voluntad que ahí estén y fueron puestos por ti, no porque uno tuvo más votos y el otro menos votos cuando lo confirmamos en el cargo las 2 semanas atrás, porque es tu voluntad, Señor, y tú lo has puesto en ese lugar. Y a mí como un escudero me es necesario y me es impuesta la necesidad y la obligatoriedad de orar por nuestros líderes. Oramos por el pastor Ricardo. Padre, que le dé sabiduría, unción para dirigir la organización, para llevarnos adelante hacia un norte, una meta que podamos visualizar y no retroceder y no caer hacia atrás, Señor, sino avanzar con una mente fija en lo que tú quieres como propósito para nuestra nación Costa Rica. Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo levantes, toca el presbiterio ejecutivo, el equipo de trabajo cercano al pastor Ricardo, desde la tesorería con Gabriel Zelaya hasta cada una de las vocalías, Señor, que tú puedas ungirle, Señor. Toca a la hermana Aurea, toca a cada uno, Señor, de los que están allí, a Caleb, que está trabajando y está aquí con nosotros hoy también reunido. Dios,
Dales unción, dale sabiduría para guiarnos, para guiar esta nación y guiar esta iglesia, Señor, para que estemos en pie como iglesia en avivamiento, tocando al enemigo y rompiendo cadenas y ataduras en el nombre de Cristo Jesús. Y que tomemos esto nosotros como una responsabilidad como iglesia, orar por ellos en el nombre de Jesús. Que aprendamos que esto es un principio espiritual. Orar por nuestros líderes y por las situaciones que ellos viven. Tercer verdad, si quieres pasar la siguiente diapositiva, Robert. Primero tenemos que aprender a orar sin cesar. Y luego vienen las visitas sobrenaturales de Dios. Queremos ver milagros de Dios. Oramos por milagros. Pedimos, Señor, haz milagros. Señor, haz algo, haz que pase algo. Pero no estamos orando sin cesar. En en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 7, dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de sus manos. Qué interesante, ¿no? La siguiente diapositiva. Tal vez tenemos que decir esto, que curiosamente Pedro, a pesar de estar totalmente preso, estaba muy confiado en la voluntad del Señor. A pesar de que estaba preso, él se mantuvo tranquilo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el ángel tuvo que despertarlo. Miren, teniendo dos soldados de la Guardia Pretoriana, que eran los Rambos de hoy, digamos, ¿no? Dos guardias pretorianos con cadenas atándole las manos y sosteniéndole los guardas. En la puerta había otro par de guardias cuidándolo que no escape y se rotaban entre estos. Había toda una movida porque, miren, yo no sé, era como pensar que era un super soldado. Sin embargo, Pedro era un hombre común y corriente. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Atado a los guardias, se quedó dormido y el ángel, cuando vino en respuesta, vino y lo tuvo que despertar. Le dio un golpecito fuerte, creo yo, un sacudón en el costado. ¡Hey, Pedro, despertate! Estás tan feliz durmiendo allí porque estaba confiado de que Dios podría librarlo. Entonces, qué curioso ver que Pedro duerme a pesar de estar preso, atado, maniatado. Él estaba confiando en la voluntad del Señor. Y el ángel le dice, levántate. Y qué locura esto, me gusta. Y tome nota de esto, porque hoy el Señor le está diciendo, usted levántese, usted que tiene una atadura, usted que está en una prueba, tome la autoridad del Señor y levántese. Vea lo que está sucediendo, entienda lo que está pasando. Dios le ha traído el tiempo de visitación a la puerta de su casa, a su cárcel espiritual. Dios le está visitando. Y Pedro obedece las instrucciones, se levanta, las cadenas se caen y las cadenas del cautiverio. Y hablemos espiritualizando esto para nosotros. Al levantarte y decir, basta, hasta aquí llegó todo esto, tus cadenas caerán. Cuando usted obedece al cielo, obedece la voz de Dios, trae libertad a su casa, trae libertad a su vida. Pero tenemos que obedecer. ¿Por qué no revisamos nuestra obediencia? Si revisamos nuestra obediencia al Señor, veremos que las cadenas se van a caer. Si no estamos obedeciendo al Señor y la voz de Él, levántate, entonces posiblemente permaneceremos presos. ¿Qué tal si oramos y decimos, Señor, te pedimos perdón porque nuestra desobediencia, nuestra negligencia hace que nuestras cadenas no se caigan? Seguimos atados porque no estamos orando y no estamos obedeciendo y siendo negligentes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por esa negligencia que muchos de nosotros tenemos, que no oramos, que no actuamos, que viendo que estamos atados no hacemos nada y vamos hacia una debacle espiritual, porque
Hoy no tendremos cadenas de hierro en nuestras manos, pero hay cerrojos espirituales sobre nuestras vidas. Y nosotros nos mantenemos inoperantes, sin hacer nada, viendo que el enemigo nos ataca, viendo que los dardos de fuego del maligno nos asedian. Señor, y nosotros somos negligentes porque no nos levantamos y no hacemos frente. Señor, en el nombre de Jesús, rompemos nuestras cadenas espirituales, nos ponemos en pie y decimos, basta ya, hasta aquí llegó el ataque, hasta aquí llegó el poder de las tinieblas sobre mi vida. En el nombre de Jesús soy libre, me levanto y mis cadenas caen en el nombre de Jesús. La cuarta verdad, el cuarto principio que podemos sacar de este pasaje es que la visita sobrenatural de Dios, hay veces que no la entendemos bien. Hay veces que no nos damos cuenta de lo que está pasando. No sé si a usted le pasó que Dios está haciendo un milagro y usted no lo ha notado. Yo, un testimonio de la Iglesia Central, en estos 3 años que estamos como pastores, en medio de del peor escenario político, social, económico, sanitario por la pandemia, hemos visto el crecimiento increíble de la iglesia, numéricamente, en cuanto a renovación del edificio. Tenemos ya en un 80% arreglado, completo, todos los edificios de la iglesia. Hemos cambiado luces, electricidad, hemos puesto iluminación LED, hemos comprado equipos digitales, hemos comprado cámaras digitales, y en medio del peor escenario económico del país y del mundo, hemos visto nosotros el poder de Dios. Pero hay gente que no se ha dado cuenta de esto todavía. Y siguen preguntando, ¿y los milagros? ¿Y dónde está? A ver, ¿cuándo vamos a ver nuestra iglesia caminando? Y yo estoy diciendo, oigan, señores, despierten, miren lo que está pasando. ¿Acaso el contexto de lo que estás viendo en la iglesia no te muestra un respaldo de Dios? No hay milagros económicos, no hay transformación de vidas, no hay unidad, no hay un norte, no hay derrotero. Entonces, Pedro estaba más o menos así. Versículos 8 al 11, dice, y el ángel, y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y Pedro lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. O sea, estaba en medio del milagro y Pedro no se daba cuenta, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Y mire acá la expresión esta. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Estos 3 versículos, 8 al 11, muestran el estado de somnolencia de Pedro. Él estaba en medio de un milagro, pero no lo veía. Estaba en medio de toda la situación de avance, de crecimiento, de libertad espiritual. Pero él estaba como diciendo, esto es una visión, esto no es posible, no lo creo, estoy dudando, hasta que estuvo en la misma calle y allí él se da vuelta, mira la cárcel atrás, se ve en libertad, al ángel que se está apartando, entonces, ahora sí entiendo de que verdaderamente Dios me había liberado de esta situación. Aquí hay una aplicación práctica, no sé si Robert querés ir a la siguiente diapositiva. Cuando Dios te visita de una manera sobrenatural, puede ser que te asustes o puede ser que no lo entiendas, pero sí debes obedecer completamente, seguir al Señor aún sin entender. Puede ser que no entiendas lo que está pasando, puede ser que no entiendas los milagros de Dios todavía, puede ser que en tu corazón no des crédito a lo que está ocurriendo, pero es importante de que hagas lo que el Señor te está mandando a hacer. El ángel le ordenó, ponte el cinturón,
ajústate las sandalias. Y Pedro obedeció. Luego el ángel le dice, cubrite con tu manto, seguime. Y Pedro lo siguió a pesar de la somnolencia, a pesar de que no daba crédito, pensaba que estaba soñando, que era una visión, sin saber lo que estaba sucediendo, pero él obedeció a pesar de todo. Y si hubiese sido un sueño, Pedro no perdía nada, por lo menos iba a tener una linda historia de un sueño para contar, de cómo Dios lo intentó liberar en medio de un sueño. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Pedro no obedecía al ángel y no lo seguía? Primero, entendamos esto, la obediencia, por más que no entiendas todo, siempre te va a traer bendición para ti, para tus seres queridos y para tus generaciones. La obediencia, sé obediente a la voz de Dios, aunque no lo entiendas. Si Dios te dice que marches, que te levantes aunque estés en cadenas, hacelo, porque eso va a traer para vos libertad, para tu familia, para tu iglesia y para tus generaciones. Ahora, si usted puede notar lo siguiente en el pasaje, dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y la puerta se abrió por sí misma. La puerta se abrió sola. Pedro no tuvo ni que empujarla, se abrió por sí misma. Para Dios las puertas de hierro, los cielos de bronce no son nada. Estás pensando, esta pandemia me dejó con puertas cerradas, esta pandemia me dejó con cielos de hierro, de bronce sobre mí. No veo libertad, pero simplemente si obedeces, las puertas se abrirán delante de ti en el nombre de Jesús. Por sí solas las puertas se van a abrir. Muros caerán en el nombre de Jesús por el poder y la fuerza del Señor. Hagamos una oración, tomemos tiempo para orar y hagamos un pacto de obediencia total al Señor. Mire, si usted obedece, los milagros ocurren. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer. Ni siquiera creer, porque Pedro estaba pensando que era una visión, pero él estaba obedeciendo. Él estaba obedeciendo. Haga un pacto de obediencia total y radical a Dios para toda su vida. Y Dios traerá libertad a usted. Clamemos este pasaje, Isaías 45, 1 al 3. Y yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que como a Pedro tu ángel vaya delante de nosotros. Y como dice tu palabra en Isaías 45, 1 al 3, iré delante de ti. Enderezaré lugares torcidos, quebraré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Señor, camina delante de nosotros, rompe cadenas. Ahora, cerrojos de hierro, puertas de bronce, haz pedazos, Señor, lo que nos ata delante de nosotros. La libertad, Señor, para tu iglesia, para que cuando oremos las puertas caigan, se abran las puertas en el nombre de Jesús, puertas cerradas, puertas de economía cerradas, puertas de ministerio, puertas aún de municipios cerradas en el nombre de Jesús. Ahora se cae todo techo espiritual de sobre nosotros, toda atadura en cualquier área de la vida que delante de nosotros, cuando caminemos, cuando avancemos a tu orden, Señor, las puertas se caigan. En el nombre de Jesús, clame ahora por el cerrojo espiritual, por la puerta de bronce, por el cielo cerrado. Clame ahora por esa situación y dígale, el Señor dice que va delante de mí y va a enderezar los lugares torcidos, que va a quebrar puertas de bronce y cerrojos de hierro están siendo hechos pedazos delante de mí. Dígalo en el nombre de Jesús, proclámelo, porque esto es lo que va a ocurrir. Principio número 5, que sale de esta misma lección. Y tal vez en resumen, ¿qué hace? ¿Qué trae? ¿Qué causa la visitación de Dios a nuestras cárceles? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que produce que las puertas de hierro se quiebren? Que los cielos de bronce se rompan, que lo torcido se enderece. ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Hay varios principios aquí para mirar. Este pasaje dice
del 12 al 16, pero Pedro se dio cuenta de estas cosas y fue a la casa de María, la mamá de Juan, al cual también llamaban Marcos, y muchos estaban reunidos allí orando. Y Pedro llamó a la puerta de afuera, y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Y ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta y corrió hacia adentro y le dijo a todos los que estaban allí: Pedro está en la puerta. Y ellos le dijeron: Rode, está re loca, es como dirían en Argentina. Pero ella siguió diciendo que era verdad, así que le siguieron y dijeron: este debe ser un ángel, no debe ser Pedro. Me parece tan interesante, ¿no? Que, primero, una luz resplandece en la cárcel. Vino una luz, un ángel del cielo enviado para liberar a Pedro. Justamente el Señor trae luz para que no estemos en tinieblas. Era en la noche, una cárcel oscura, no había una tecla donde nosotros hoy podemos apagar y encender la luz. Una luz resplandeció en la cárcel. Dios trae luz a tus tinieblas. Dios trae luz a tus tinieblas. Segundo, el ángel le toca el costado a Pedro y lo despierta. ¿Sabe? Dios te despierta. Dios te pone alertas. Dios te trae gente que te hace dar cuenta de tus ataduras espirituales y quiero que las visualices hoy para que después puedas actuar. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro cuando él se levantó. Dios trae libertad de todo tipo de cautiverio. Ahora, ¿qué hace una visita de Dios? Aparte de liberarte de la cárcel. La visita de Dios fue muy específica. Él estaba contestando la oración de la iglesia. Estaban todos reunidos en la casa de la mamá de Juan, de María. Estaban reunidos orando por la liberación de Pedro. Entonces, la visita de Dios fue muy específica en respuesta a la oración de la iglesia. ¿Cuáles son los problemas que está pasando que no deja que haya libertad en algunos aspectos? Pueden ser cualquier aspecto, hasta lo económico, ¿no? Pero Dios manda ángeles cuando la iglesia ora. Primera cosa para tener en cuenta. Segunda cosa para tener en cuenta, que Dios al liberarte te visita, te lleva a una nueva dimensión, a nuevas alturas espirituales. Yo no sé si se ha dado cuenta lo que produce cuando hay un milagro en la iglesia. La gente se llena de euforia, de fe, de corazón, de valiente. Yo voy a pasar este problema, pero ¿sabes cómo? Porque Dios está conmigo. Cuando Dios te visita, cuando Dios te libera, es allí, en ese momento, cuando la iglesia puede crecer en la fe. Dios te saca a una nueva dimensión, decía. Dios te lleva a una nueva dimensión, porque Pedro, luego él sabía de milagros, porque vio la pesca milagrosa, porque caminó sobre las aguas, pero tenía que ir a una dimensión mayor, a que la sombra de Pedro sane a los enfermos. Pedro tenía que ir a una nueva dimensión. Por eso el Señor le muestra no solamente que puede caminar sobre las aguas, sino que las cadenas se le pueden caer, que los cerrojos de las puertas se iban a abrir, que él podía ver delante de él milagros sobrenaturales, porque el Señor lo estaba guiando a caminar con los ojos puestos en él, con los ojos puestos en Jesús. Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús ocurren este tipo de milagros. Y note esto, ¿no? Que detrás del ángel, cuando el ángel deja a Pedro, lo deja en la calle, dice: entonces Pedro volvió en sí y dice: ah, ahora entiendo, ahora entiendo. Hay cosas que ocurren, hay cosas que usted no se está dando cuenta, que ocurren en su vida, que algún día usted se dará cuenta de la mano de Dios sobre su vida. Y una nota muy curiosa, la iglesia estaba clamando por 24 horas por la libertad de Pedro. La iglesia clamaba para que haya libertad. Y le costó asimilar el milagro que ellos mismos estaban pidiendo, que ellos clamaban, que ellos llevaban una vigilia, una cadena de oración de 24 horas y decían que Pedro sea libre, pero ni ellos creían que iba a ser libre.
el pasaje que acabamos de leer es increíble, porque todos ellos se preguntaban, ¿será verdad? Rode, estás loca. Rode no puede estar libre. Y estaban pidiendo libertad. Aquí hay una aplicación práctica. Tal vez mientras la iglesia clamaba, mientras la iglesia oraba, mientras la iglesia estaba pidiendo milagros, ni ellos creían que Dios podía liberar a Pedro. Pero mientras eso ocurría, Pedro seguía insistiendo en la puerta, diciendo, oigan, yo estoy aquí afuera, el ángel del Señor me liberó. Y hay Rodes en todas las iglesias. Hay iglesias orando, pero hay Rodes en todas las iglesias que se empiezan a dar cuenta de los milagros que están pasando, que se empiezan a dar cuenta de que Dios está obrando, que seamos como Rodes, que sigamos insistiendo y diciéndole a la gente, Dios está haciendo un milagro. ¿Qué tal si hacemos una oración para cerrar? Nos quedan unos 4 minutos antes de pasar al pastor Ricardo para que nos dé todo el cierre del día de hoy. Pero ¿por qué no nos dedicamos a orar y clamar para que este pasaje y lo que vimos en el transcurso de este taller pueda ocurrir en nuestra vida, pueda ocurrir en nuestra iglesia, pueda ocurrir en nuestra familia, en nuestro país? ¿Por qué no clamamos y oramos y le decimos, Señor, haz un milagro poderoso en nosotros? Clamemos que Dios nos visite, que Dios visite Costa Rica. Una de mis oraciones es, visítanos con un avivamiento, Señor. Quiero ver un avivamiento en Costa Rica, no un avivamiento que me cuentan que hubo hace tiempo, sino un avivamiento actual, vidas transformadas, vidas cambiadas, mi propia vida siendo transformada por el poder de Dios, mi iglesia siendo una llama encendida en fuego espiritual. ¿Qué tal si oramos y clamamos? Padre, en el nombre de Jesús, rogamos a ti, Señor, que, que puedas hacer para nosotros un milagro. Tráenos libertad de nuestras cárceles. Señor, no nos hemos dado cuenta de que todavía nuestras almas a veces están presas del temor, del miedo, porque no hay economía, porque estamos levantándonos, porque no tenemos local propio, porque no tenemos recursos, Señor, y estamos presos nosotros mismos aún de los dichos de nuestra boca. Pero hoy clamamos a ti, Señor, y nos motivamos a nosotros mismos hoy, Señor. Vamos a orar, a poner a nuestra iglesia a clamar, como lo hacían en la casa de María, todos los que estaban allí, orando y haciendo cadenas de ayuno y oración para que Dios haga un milagro. Y aunque haya incredulidad en nosotros todavía, como pueblo, aunque haya incredulidad en nosotros todavía, podamos hoy nosotros empezar a ver los milagros que tú haces, ponernos de pie, levantarnos para que las cadenas caigan, actuar en el nombre de Jesús y veremos los milagros poderosos de Dios. Y veremos la gloria de Dios, y veremos avivamientos, y veremos milagros, y veremos cosas que nunca antes hemos visto, porque en respuesta tú traerás libertad de la cárcel. Mandarás a tus ángeles, Señor, a abrir las puertas, a quitar cerrojos de hierro. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que hagas milagros para nosotros hoy. Amén. Padre, gracias que en esta mañana nos des la sabiduría, la inteligencia para poder identificar aquellos lugares, Señor, aquellas cárceles donde estamos sumidos, que podamos ver una liberación poderosa, porque estamos creyendo en avivamiento, estamos creyendo, Señor, que tú estás trayendo un refrescamiento a tu obra de manera maravillosa. Tú nos estás bendiciendo en este tiempo. Tú estás glorificando tu nombre de una manera poderosa. Señor, te damos gracias en este día por todo lo que tú traes, Señor, la revelación, así como hiciste con Pedro, Señor,
a veces nos volvemos incrédulos, estamos impávidos ante la verdad, ante la realidad de lo que tú sabes y puedes hacer. Nos sorprendes y envías ángeles ministradores. Avivamiento tiene que ver con movilización del cielo en la tierra, Señor. Y estamos creyendo que tú estás movilizando el cielo a favor de la tierra en este tiempo. Estamos creyendo, Señor, que tú estás haciendo cosas extraordinarias, poderosas. Solamente, Señor, ayúdanos a sintonizarnos con el cielo, que en este día nuestra vida esté conectada con el cielo, con las cosas del cielo, con la voluntad del cielo. Avivamiento viene por conectarse con la voluntad del cielo, Señor, para que las cosas del cielo sean hechas en la tierra, se ejecuten los planes diseñados en el cielo, en la tierra, para la gloria tuya, Señor nuestro. Tú no tenías la intención de dejar a Pedro en la cárcel. La intención tuya era que la iglesia pudiera, a través de esta metáfora, Señor, poder entender que tú eres todopoderoso, que tú puedes abrir prisiones, tú puedes disipar la oscuridad, tú puedes cambiar el momento, la historia, porque tú tienes el poder para hacerlo. Padre, que en este día cada uno de nosotros pueda discernir eso que tú haces. Tu palabra dice, aquí hago cosa nueva. Tú haces cosa nueva, Señor, que no lo creeréis, dice tu palabra. Señor, Dios Todopoderoso, quita los obstáculos para el avivamiento. Probablemente los mayores obstáculos están dentro de nosotros. Señor, quita esos obstáculos. Quita, Señor, corre esas puertas para que haya libertad para el avivamiento, Señor, que haya intensa oración, que haya hambre espiritual, que haya un deseo de verte, manifestarte en la tierra con señales, prodigios, milagros, maravillas, que podamos, Señor, ser ministrados por las cosas poderosas del cielo. Te lo pedimos en este día, Señor nuestro. Queremos ver un mover de tu palabra, Señor, la lectura de tu palabra en las casas, en las familias. Queremos ver la lectura de tu palabra en la ciudad, en los parques, Señor nuestro, que nos podamos atrever. Señor, este mes de abril y mayo está dedicado a la movilización de la iglesia. Señor, que no estemos esperando, sino que tomemos la pauta. Tu palabra dice que, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, y el Señor afirmaba, el Señor confirmaba, el Señor hacía realidad la palabra en ellos con señales y prodigios y milagros. Nosotros tenemos que salir de las cuatro paredes, Señor. Haz que la iglesia salga de las cuatro paredes, Señor, porque su poder es más grande afuera que adentro, Señor amado. Te lo pedimos, Dios nuestro, que podamos discernir lo que tú quieres hacer en este tiempo. Padre, te damos gracias en este día por lo que tú estás haciendo. Señor, en esta semana estamos reflexionando, recordando, Señor, la entrega de tu Hijo Jesucristo, la muerte y resurrección, Señor nuestro, y la ascensión. En el nombre de Jesús, Señor, que se nos revele el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario
Y por eso es que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Señor, las fuerzas del enemigo se dispersan, las fuerzas del enemigo se disipan cuando cada uno de nosotros actuamos, Señor, porque hemos sido empoderados por el cielo para hacer la voluntad de Dios en la tierra, en el nombre de Jesús, porque tú no quieres que nadie se pierda. Señor, tú no quieres que nadie se pierda. Ayúdanos, Señor, para que nadie se pierda. Usa nuestras vidas para que nadie se pierda. Padre, en el nombre de Jesús, te lo venimos pidiendo en este día, que nadie se pierda, que tu gloria resplandezca de manera especial, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, tuya es la alabanza, Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Padre, que en este día tu manifestación gloriosa sea una realidad en tu pueblo. Padre, te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria y la victoria. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios bueno y maravilloso. Gracias, Dios, porque nos has empoderado, nos has bendecido, Señor, y tú traes de nuevo a la iglesia, esa iglesia que ora, tiene de nuevo, tiene valentía, tiene determinación, cree en los desafíos, Padre, y asume los desafíos con compromiso. Queremos ser como la iglesia del Nuevo Testamento, Señor, que cuando tenemos obstáculos oramos y que cuando oramos algo sucede, algo ocurre. Tú traes una liberación poderosa en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Declaramos favor, bendición, gracia del cielo sobre ellos, Padre Santo. Tú traes una pasión extraordinaria por evangelizar esta nación, por levantar los números de creyentes, Señor, y convertirlos en discípulos, en hombres y mujeres entregados, comprometidos, que han reconocido que el evangelio no funciona cuando nos entregamos parcialmente, sino cuando hay una entrega total. Señor, que hayan creyentes con entrega total, porque se han encontrado con el Cristo de la gloria, se han encontrado con el Salvador de sus vidas y se consideran deudores de esa gracia maravillosa. Padre, que en este día la vida de cada uno de nosotros tenga crecimiento espiritual, pueda reconocer tu grandeza, tu poder, tu presencia en su vida, Padre Santo. Queremos reconocer esta mañana esa presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cosas poderosas ocurren en la tierra por causa de cada uno de nosotros. Señor, conversiones de familias enteras te buscan, Señor, y llegan a nuestras congregaciones, Señor, y encuentran lugar de refugio, lugar de crecimiento, lugar de entrenamiento para la gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ministranos en esta mañana, ministranos, danos nuevas fuerzas, porque tu palabra dice que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, estamos creyendo esa palabra en este día, estamos caminando sobre esa palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Proclamamos la verdad de tu palabra en este día, Señor nuestro. Bendícenos, Dios. Danos buena salud, danos bendición, danos, Señor, de esa fuerza que proviene del cielo. Señor, que no perdamos el entusiasmo, que avivemos el fuego que hay en nosotros, en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Padre, gracias. Gracias por lo que tú estás produciendo en nosotros, ese despertar espiritual en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los que están en esta plataforma. Se convierte, Señor, en una antorcha que arde, Señor, porque oramos por altares restaurados, oramos por altares en fuego, oramos por altares avivados en el nombre de Jesús. Señor nuestro, en este día oramos para que el altar de nuestra vida sea restaurado y nos convirtamos en amigos de Dios, Señor nuestro, que seamos hombres y mujeres de intimidad profunda con Dios, que tú te glorifiques, Padre Santo, como tú lo sabes hacer. Gracias, Señor nuestro, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la victoria. En el maravilloso nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, porque tú traes sanidad al cuerpo. Tú sanas al cuerpo espiritual de la iglesia, Señor. Tú lo ministras, lo liberas, lo bendices, lo santificas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos proclamando tu fidelidad, venimos proclamando tu amor, venimos proclamando tu gracia, venimos proclamando el poder de tu Espíritu Santo. Señor, como nos enseñaban ayer, Señor, que tenemos que vaciarnos para llenarnos. Señor, en este día nos vaciamos de todo lo tóxico, nos vaciamos de todo lo que no edifica, nos vaciamos de todo aquello que no nos permite avanzar, nos vaciamos de todo lo que nos encarcela, Padre, y nos liberamos en este día y permitimos el influjo de tu Espíritu Santo en nuestra vida y que cada uno de nosotros pueda arder en fuego. Padre, te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Yo bendigo la vida de mis hermanos y mis hermanas en esta plataforma. Bendigo al equipo que nos dirige, Señor. Dios nuestro, bendiga sus vidas, edifíqueles, sorpréndales, como fue sorprendida la iglesia en el Nuevo Testamento, Señor, con esa liberación de Pedro. Sorpréndanos a nosotros también en este siglo XXI, Padre Santo. Bendiga de una manera especial a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, amados y amadas. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. Se manifieste el Señor en cada área de sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, en sus congregaciones, en su pueblo, en su ciudad. El Señor se manifieste de una manera maravillosa. Te bendiga el Señor con bendiciones de arriba de los cielos y te bendiga el Señor con bendiciones de abajo de la tierra. El Señor se glorifique en tu vida de una manera maravillosa y poderosa. El Señor te mantenga saludable físicamente, saludable
emocionalmente y saludable espiritualmente. Yo declaro que tú eres bendito al salir y bendito al entrar, que las bendiciones de Dios te siguen. Declaro en esta mañana que tú eres una bendición en la ciudad y una bendición en el campo. Te recuerdo lo que Dios dice acerca de ti, que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Les amamos y les apreciamos. Bendiciones.